Buenas tardes, mi nombre es Patricia Olmedo, soy alumna del tercer año del profesorado de Historia y pertenezco a la UG Tafí Viejo de Tucumán. El tema de este trabajo es el Fondo Monetario Internacional y sus intervenciones en países con desequilibrios económicos. Este trabajo va a estar estructurado primero con una introducción en donde se va a plantear la temática, después se fija específicamente la hipótesis del ensayo que se va a explicar. Después se analizan los objetivos, los orígenes y las intervenciones del Fondo Monetario Internacional, específicamente en uno de los países de Europa, en Grecia, y se llega por último a las conclusiones que comprueban o corroboran la hipótesis planteada. Bien, a modo de introducción, tenemos que decir que el Fondo Monetario Internacional es un organismo que es protagonista en el funcionamiento de la economía mundial y cuyas intervenciones generan en los países distintas reacciones, de temor, de desconfianza, hasta de rechazo. Desde su creación se pone en marcha un sistema bajo las reglas del capitalismo que a partir de ese momento regiría todas las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados y que denotan el predominio de Estados Unidos que se impone a nivel mundial. Para poder especificar la hipótesis, se ha partido de preguntas introductorias. Las preguntas son, ¿cuáles eran los objetivos del Fondo Monetario Internacional desde su creación? ¿Estos objetivos se cumplen o son meras idealizaciones? ¿Qué efectos ocasionan sus intervenciones? ¿Y estos efectos son los esperados o no? Bien, para poder responder las preguntas tenemos que conocer, ya habíamos dicho, los objetivos y los orígenes del Fondo Monetario Internacional y sus intervenciones. Y a partir de ahí planteamos la hipótesis que nos dice puntualmente que los objetivos que tiene el Fondo Monetario Internacional en definitiva se desnaturalizan por los condicionamientos que impone el Fondo Monetario a los países deudores y generan sus intervenciones, generan efectos en los países auxiliados que denotan la aplicación o la imposición de políticas que influyen sobre las políticas nacionales de los distintos países que solicitan la asistencia financiera y donde el endeudamiento externo es utilizado como un instrumento que conlleva dependencia en los deudores. Es decir, que los objetivos originarios del Fondo Monetario Internacional quedan solo como buenas intenciones. Estos objetivos que tienden específicamente a mantener la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, del sistema de pago internacional, que tienden a fomentar la cooperación monetaria internacional, a fomentar la estabilidad cambiaria, a poner a favor o a poner recursos a disposición de los distintos países miembros que tienen desequilibrios económicos. ¿Cómo surge el Fondo Monetario Internacional? Este organismo surge en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, en Nuevo Hampshire, en Estados Unidos, en donde representantes de 44 países acuerdan crear o construir un marco de cooperación económica para evitar repetir las políticas económicas que habían llevado a la Gran Depresión de los años 30. A partir de ahí comienza a funcionar un nuevo sistema económico bajo las reglas del capitalismo, como ya se dijo, y este nuevo sistema estaba asentado en la creación de dos organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que por entonces se denominaba Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento. A través de este sistema entonces se crea el FMI, que va a tener a su cargo controlar el rumbo de la economía mundial, y a su cargo tenía todas las pautas monetarias. El Banco Mundial, que era el encargado de efectivizar préstamos a los países cuyas economías lo necesitaran. Y por último, se sustituye el patrón oro por el patrón dólar. Es decir, se establece una equivalencia entre el oro y el dólar. Cada onza de oro valdría $35, que era una cifra invariable, fija, y que a partir de ese momento genera
que la moneda estadounidense se convierta en la moneda mundial, en la moneda de referencia, dejando de lado a la libra esterlina. Bien, a partir de este momento entonces vamos a analizar un caso puntual de intervención que hizo el Fondo Monetario Internacional, que es Grecia, que nos va a permitir ver cómo justamente esos objetivos que tiene de mantener la estabilidad financiera, en realidad se desnaturalizan, no se cumplen en la práctica. ¿Cómo es la lógica de intervención del Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional brinda asistencia técnica y financiera a aquellos países que denotan que tienen desequilibrios en sus balanzas de pago. Entonces, a través de esta asistencia que brinda el Fondo Monetario Internacional, libera determinados fondos, pero bajo determinadas condiciones. Es decir, hay un condicionamiento, y ese es el eje de todo el sistema, por el cual el Fondo Monetario presta la ayuda financiera a condición de que los países apliquen en sus políticas determinados ajustes macroeconómicos que están supervisados estrictamente por el Fondo Monetario Internacional, y es lo que se conoce como condicionalidad. Y esta condicionalidad es lo que justamente desnaturaliza los objetivos del fondo. ¿Por qué? Porque crea o genera dependencia y subordinación de los países deudores, quienes deben entrar en un marco de disciplina al cual se deben ajustar sus economías para ser consideradas economías sólidas y apropiadas, y ahí recién recibir la asistencia financiera. Vamos entonces a ver puntualmente el caso de Grecia, que ha sido un caso emblemático porque ha sido el programa de rescate más importante de Europa, porque ha sido el más largo en el tiempo y porque ha sido el que ha tenido peores efectos a largo plazo. Vemos que a partir del 2008 Grecia comienza con un retroceso en sus cuentas públicas y cae en un déficit público. Esta situación se agrava en el año 2010, donde ya estaba a punto de entrar en bancarrota y donde Grecia ya se planteaba la posibilidad de salir de la zona euro. Recordemos que Grecia forma parte de la Unión Europea. Bien, se aplicaron en Grecia 3 paquetes de rescates desde el 2010, que fueron liberándose distintas partidas de fondos a medida que el Fondo Monetario iba comprobando que se iban cumpliendo con las medidas acordadas. ¿Cuáles eran estas medidas? Estaban dentro de un programa de ajuste y austeridad, y estas medidas específicamente establecían 13 recortes a las jubilaciones, un recorte también al salario mínimo, un 20% se reducía, se reducían también los derechos sociales, se aplicaba un plan acelerado de privatizaciones y se impuso también reformas a la administración pública. Hay que ver si todo este paquete de medidas lograron justamente mejorar la situación económica de Grecia. Al respecto, tenemos que decir que, lejos de alivianar las arcas griegas, estas medidas crearon una fuerte recesión en el país que llegó a un 29%, afectando la recaudación impositiva y acelerando la necesidad de endeudamiento de Grecia. Además, aumentó considerablemente el desempleo, que pasó de un 7,5% a un 25%. Aumentó también el riesgo de pobreza, que alcanzó a un 35% de la población, y también tuvo efectos muy severos en el orden de lo social. ¿Por qué? Porque alrededor de 400.000 griegos tuvieron que abandonar el país, lo que representa un 4% de la población total de Grecia. Vemos entonces cómo el mismo Fondo Monetario Internacional reconoce el fracaso de las políticas que aplicó en Grecia a manera de asistencia financiera. Entonces, vemos cómo el resultado final del ajuste que se hizo en Grecia durante casi una década
predominó la disciplina del mercado frente a otros efectos como los sociales, que también son sumamente importantes. La particularidad del rescate griego estuvo dado porque Grecia, al formar parte de la Unión Europea, estaba absolutamente controlado y supervisado no solamente por el Fondo Monetario Internacional, sino también por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo. Es decir, se aplicaron medidas no solamente de carácter económico, sino también de carácter político. Y estas medidas implicaron que Grecia tuvo que ceder parte de su soberanía. Se convirtió en un país absolutamente vulnerable a nuevos embates a su economía y continuará supervisado hasta que no devuelva el 75% de la asistencia financiera que ha recibido. ¿Esto qué significa? Significa que va a estar en una posición subordinada durante al menos una década más. Entonces, habiendo analizado los orígenes del Fondo Monetario, sus objetivos originarios y habiendo analizado también la intervención puntual a Grecia, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Podemos decir entonces que los objetivos que tiene el Fondo Monetario Internacional de mantener la estabilidad o asegurar la estabilidad financiera y el crecimiento económico, en realidad son objetivos que quedan totalmente desnaturalizados por los condicionamientos que impone el Fondo Monetario a los países deudores. El Fondo Monetario influye en las políticas de los estados asistidos porque impone determinadas políticas macroeconómicas que tienen que ser aplicadas bajo su estricta supervisión, lo que limita en definitiva la soberanía de estos estados. Estas políticas del Fondo Monetario también generan un alto costo social, un elevado costo social como se vio en Grecia, y en realidad no mejora la situación financiera, sino que agudiza el problema del endeudamiento externo de estos países. Además, se fortalece el vínculo de dependencia y de subordinación que tienen los países deudores y se convierten en países absolutamente vulnerables. Todo esto denota, en definitiva, que los programas de ajuste, los programas de rescate, de asistencia que tiene el Fondo Monetario Internacional demuestran serias inconsistencias, deficiencias prácticas, deficiencias formales, que provocan efectos que no son los esperados y que son de suma importancia, teniendo en cuenta que se afecta la calidad de vida de miles de personas que viven en países en vías de desarrollo y cuya calidad de vida está ligada en mayor o menor medida al resultado de los programas del Fondo Monetario Internacional. Bien, hasta aquí hemos tratado de explicar la hipótesis del ensayo. Nada más, muchas gracias.